Bienvenidos a esta clase Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. Hoy es lunes 28 de marzo de 2022. Continuamos con nuestra clase de asentamientos de fundaciones superficiales y, por supuesto, hacemos un pequeño resumen de lo que ya sabemos. Y ahí aparece nuestro edificio. Si este no es un edificio, es un tanque o cualquier otra obra civil, está bien. Pero un edificio es lo más típico, hemos querido ver y enfocar de esa manera. Ahí se aplica una carga y esa carga neta es la que produce asentamientos. Y dependiendo si tenemos diferentes tipos de suelo, pueden terminar teniendo tres partes: el inmediato, el de consolidación primaria y el de consolidación secundaria. Hemos entendido que es inmediato, que es de consolidación primaria. Todavía no hemos dicho mucho sobre la consolidación secundaria. Y en cuanto a el inmediato, hemos dicho todos los suelos. Todos los suelos es solo cuestión de que se deforma el suelo, se regrupa y nada más. Función del módulo E. Y el asentamiento de consolidación, hemos dicho, en suelos finos de grano grueso, porque ya sale el agua y eso es lo que cambia el volumen en el suelo. Por ejemplo, un edificio de este estilo, típico de Cochabamba, involucra poner una carga en varios meses. Pero para nosotros, como si la pusiésemos de carga, una carga en un momento, en un instante de tiempo, y esa produce una deformación en el suelo por debajo, que es inmediata en 7 días, y después de aquello, si por debajo hay arcilla, empieza a asentarse por 1 a 5 años. ¿Cómo calcular esos asentamientos inmediatos, no importa cuál sea el suelo que hay por debajo? Pues utilizando los métodos que están acá, a través de la ecuación elástica y de ensayos de campo. El de la ecuación elástica solo es cuestión de utilizar el módulo E adecuado, sea drenado o no drenado. Ahí están los métodos de Skempton, Giraud, Main y Poulos, el Eurocódigo, el de Yambú, Christian y Carrier. Y a partir de ensayos de campo, especialmente asociado con arenas, el de Terzaghi, Peck, Da Polonia, Schulze, Sharif, Burland y Burbidge, y Schmerman y otros. Y hemos visto todos esos han hecho ejercicios, los han entregado. Y especialmente en los métodos de ensayos de campo, está la idea de cuánto comprime, ¿no? Porque varía y depende el autor y las hipótesis y sus factores. Entonces, en cuanto a Schmerman y otros, hemos dicho en unas fundaciones 2B, en el otro extremo 4B. En cuanto a Burland y Burbidge, una profundidad aproximadamente de B a la 0,7. En cuanto a Schulze y Sharif, 2 veces B. Y no hemos dicho mucho en cuanto a Terzaghi, Peck y Da Polonia, simplemente el valor que está por debajo. Pero en la anterior clase preguntaron y dijeron, hay un ejercicio para usar la ecuación simple, pero ¿cuál sería el valor de n que yo tomo? Entonces igual tienen sus propias hipótesis. No es tan fácil de encontrar cuando uno va a ver eso, porque los métodos más antiguos, pues se suponían más cosas, ¿no? Empezando la mecánica de suelos, pero parece, y tristemente ese es mi término, parece que estos están asociados también con 2 veces B. Siéntanse tranquilos si toman 2 veces B. Es muy razonable para aquello. Es algo que quedó pendiente. Y después pueden hacer preguntas. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que nos ha faltado el pulir este ejercicio, el 2.7, y el que ustedes hagan
esa influencia, los factores y todo lo necesario para entender el método de Schmermann, y es un ejercicio que tienen listo ahora. Entonces, de todo lo dicho y sobre el ejercicio, ¿desean hacer alguna pregunta? Inge, disculpe, una preguntita chiquita con respecto al ejercicio. Uh-huh. Cuando hallamos los valores de I13 para cada punto que necesitamos analizar, sobre todo el I13 pico, en el libro, en el resultado del procedimiento, dice un valor de 0.713, pero al pasar a la gráfica vemos que es un I13 pico de 0.709. A mí también me sale el 0.713. No sé si es que hay que multiplicar por algún factor o algo para llevarlo a la gráfica o se trata de algún errorcillo. Debe ser un error, veo que no he puesto mucho más, pues simplificó mucho, pero la idea es que este I13 tiene una ecuación, entonces uno dice ese I13P es un 0,5 más un 0,1 multiplicado por la raíz de la carga neta dividido entre el esfuerzo efectivo en el punto pico. En nuestro caso, la carga neta está aquí, es 270.5, entonces este valor debería ser 0,5 más 0,1 por la raíz de 270.50 y dividido entre el esfuerzo. ¿Dónde el esfuerzo? ¿Dónde encuentro el pico? El pico está aquí, entonces corresponde al esfuerzo efectivo a esta profundidad. Y ese esfuerzo efectivo es lo que conocemos, pero antes de colocar la fundación. Entonces, en este caso, este esfuerzo efectivo es sigma menos U, y el valor de sigma tiene que ver con la sumatoria de gamma por Z. Entonces, aquí dice que hay una arena y el peso unitario es 16. Y no sé si él traía el problema algo más. Aquí podemos ver mejor. Entonces estamos calculando a 5, ¿no? Aquí a esa profundidad. Entonces me dice que aquí hay una arena de 16 y luego de 19. Por lo tanto, hay que hacer toda esa sumatoria hasta 5 metros y restarle la presión de poros. ¿En qué momento? En condiciones iniciales. Entonces, aquí están las condiciones iniciales. Ahí, sin entrar a más detalle, ¿cuánto les sale el esfuerzo total y la presión de poros? Me sale bueno, lo reemplacé directamente y el prima, el efectivo me sale 59.57. Ok, ¿alguien más ha sacado este valor? Sí, está bien. Ok, entonces confirmamos que esto es 59.57. Ahora, al hacer esa operación, ¿cuánto sale el I13 pico? Me sale a mí 0.713. Perfecto, entonces borramos ahí. Y ponemos 0.713. ¿Algún otro detalle? Gracias, Inge. Inge, yo tengo una consulta. El módulo E, ¿en qué unidades tiene que estar? Siempre, porque en el ejercicio 2.4 nos da en megapascales y aquí nos da en meganewtons por metro cúbico. Sí, verdad, otro error. Entonces el módulo E es delta sigma sobre delta epsilon, epsilon sin unidades, por lo tanto el módulo E tiene unidades de esfuerzo. Si están en meganewtons, es meganewtons por metro cuadrado, o que equivale a megapascales.
¿Algo más? Bien, Profe, yo tengo otra pregunta. En adelante. el texto dice, para el ejemplo, dice C1 mayor a 0.5. ¿A qué se refiere eso? Um, O sea, en el ejercicio, porque en la ecuación que está antes, no dice eso. Eso me- esa es mi duda. bien, en este caso, ese valor de C1 sale 0. Va, quería poner otra cosa, un segundito. Sale 0,921. ¿Eso es mayor que 0,5? Sí. Entonces, cuando dice C1 debe ser mayor que 0,5, digo, estoy tranquilo. Ahora, ¿qué pasaría si C1 es diferente? A ver, un segundito. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el siguiente caso? Recordamos que C1, decimos, C1 tiene que ver con 1 menos Alfredo Mamani, tu micrófono 0,5 y aquí Q'0 sobre cuneta. ¿Me dictan otra vez? Cuneta sobre Q0 Es Q0, Q'0 sobre Qn. sobre la carga neta. Entonces dice, ahora imaginémonos que este valor Q'0 sobre Q neto sea siempre el Q'0 mayor que la carga neta. Entonces uno dice, si ese es el caso, este va a ser siempre una fracción menor que 1. Y si es una fracción menor que 1, al multiplicar por 0,5, siempre le voy a restar menos de 0,5. ¿Qué es el caso ahora? El caso de Q'0 con respecto a la carga neta que me han dictado. Ahora dice, ahora habrá algunos casos en que este valor pueda ser menor de 0,5, sí, o sea, pues voy a tomar un ejemplo, 1 menos 0,5 de 200 sobre 100. Y este valor sale ¿cuánto? 0. 0. ¿Funciona la ecuación para ese caso? ¿Quién preguntó? ¿Carlos Fernando algo? No veo tu apellido. Verás que no funcionaría, porque 0 y se anularía todo. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si es que ese valor no es 200, sino es 150 sobre 100? ¿Cuánto saldría C1? 0.25. Ah, ese sí daría un valor de asentamiento. Pero Schmerman dice, no, C1 no funciona para ese caso, C1 debe ser mayor que 0,5. Entonces, ¿qué te está diciendo Schmerman al decirte que C1 debe ser mayor que 0,5? Schmerman te está diciendo, si la carga que había antes es mayor a la carga que estás poniendo ahora, no utilices esto porque si no piensas, le vas a poner 0,25, te va a dar un asentamiento y no tiene sentido porque estás poniendo una carga menor a la que había, no va a haber ningún asentamiento, va a haber una expansión. ¿Responde eso tu pregunta? Ahora sí, muchas gracias, Inge. Bien.
¿Alguna otra cosa? Bien. Entonces volvemos a la idea de somos expertos en asentamiento inmediato, expertos. Ahora, uno se va a la vida real y tiene su primer trabajo en un edificio y sufre y llora y dice, creo que no me han educado bien y yo voy a plantear la reforma universitaria y varias cosas, por supuesto. Pero eso es todo lo que se puede ver cuando uno está estudiando y hemos visto harto, o les parece poco, o les parece que realmente es relajada la materia, necesita tiempo y todo, y eso es lo que se puede ver, eso es lo que ayuda y después uno tiene que tomar sus propias decisiones a futuro, sí, pero ahí está. Bien, luego viene la idea de un perfil como típico en Cochabamba es ese, ¿no? Donde se han hecho sondeos y se ve arcillas y gravas. Entonces uno dice, en ese perfil va a haber una combinación, las gravas inmediato, pero las arcillas no, va a tomar su tiempo. Entonces hasta ahora he visto la idea de inmediato en todo aquello, me falta el de consolidación, está bien. Entonces empiezo con el de consolidación y veo de qué se trata en las arcillas, pero solo en las arcillas. Y en este caso de la vida real, que realmente es el perfil que está aquí abajo, puedo yo decir, hay varios estratos, me concentraré en este, es un ejemplo, ¿no? Este estrato, así de la vida real de arcilla, ¿cuánto se asentará? ¿Puedo calcular el inmediato? Puedo. ¿Puedo el de consolidación? No todavía, y a eso voy, ¿cómo calcularía en este? Y después ya pienso más en los otros estratos con calma, pero ahora uno de espesor definido. Caso de la vida real, sí, caso de la vida real. Eso es lo que hacemos los ingenieros civiles. Y en séptimo ya tenemos uno de los primeros casos que debemos utilizar cuando trabajemos, ¿no? Me refiero a que cuando uno ve cálculo no siente que ha hecho la vida real. No, no ha hecho para nada la vida real. No porque los matemáticos digan que es vida real el cálculo, solo en el sentido de que cuando uno va a trabajar y se pone las botas y agarra el hormigón, pues el cálculo así como tal, esas clases de cálculo no las repite. Pero cuando uno va a trabajar en un edificio y tiene que calcular los asentamientos, eso sí es de la vida real, en ese sentido. ¿Ok? Bien, y en ese edificio de la vida real hay los asentamientos en el sentido secundario, si es que hubiera orgánico, ¿no? Pero ya entendemos que hay el inmediato y el otro. A ver, déjenme pensar. ¿Qué hora es? ¿Por qué pregunto eso? Por los que tocan la puerta. Nada más. Bien. Y en ese sentido de la vida real, ese edificio con ese perfil abajo tiene ciertas características y tengo que hacer el cálculo del inmediato más el de consolidación. Y hemos visto que hay programas aquello, pero estamos aprendiendo punto a punto de forma manual y podemos. Y ya sabemos para este punto, nos falta este y este, ya tenemos una idea de este asentamiento por consolidación y podemos hacer en cualquier punto. Entonces, si trazamos una línea ahí y otra ahí, podemos hacer todos esos cálculos. Perfecto. Y ya hemos dicho en la anterior clase, eso tiene que ver con que hay vacíos sólidos en una dimensión, el agua sale de los vacíos y eso hacen nuestros asentamientos y el famoso Palacio de Bellas Artes es el que más se ha asentado. Por eso buscamos en internet, encontramos la foto y decimos,
y esas fotos corresponden a grandes asentamientos. No sé detalles, pero uno se me ocurre pensar que ve esta gente caminando a un cierto nivel y ve todo eso a un otro nivel que se asocia además con la estructura y encuentra que esos asentamientos realmente han tenido que ver con metros y toma años o ha tomado años. Entonces, ese es el asentamiento que ahora queremos aprender a calcular. Y hemos dicho, no es problema. Debemos considerar nuestro estrato de arcilla saturada. Sabemos que está saturada porque el nivel freático está por encima, saturada, tiene una altura definida y ese estrato tiene unas características conocidas. ¿Cuáles son? El índice vacíos en función del logaritmo del esfuerzo efectivo y adicionalmente el E sub 0 y el sigma prima 0 que me ponen una posición. Puedo yo, por ejemplo, decir, me pone en esa posición conocida. Y luego hay un incremento de esfuerzo. Aquí voy a dibujar para una carga neta dada hay un incremento. Hay uno que se asocia con ese punto, entonces ese valor ha llegado ahí y le corresponde un índice de vacíos. De ahí, de un esfuerzo inicial efectivo a un esfuerzo más el incremento, que inicialmente es total y con el tiempo efectivo. Entonces llega ahí. Y ese es un E final. Y sabiendo que este era el E inicial o E sub 0, sabemos que hay un delta E y hemos visto en la clase anterior que eso nos lleva a esa ecuación de asentamiento. Y le ponemos un asterisco para mencionar que estamos hablando de una dimensión que es especial. No es que aquí se da todo en una dimensión. O sea, si hubiera alrededor unas placas de acero y solo se asentara en un sentido, eso es una dimensión. No es el caso, pero si fuese eso, le decimos asterisco y hemos visto esta ecuación. Ahí hemos acabado la clase anterior. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, ¿a partir de qué altura o de qué distancia de asentamiento se podría considerar que ya es más o menos peligrosa? Al final de este capítulo vamos a ver eso. No te faltes esa clase. Está bien, Inge, gracias. ¿Algún otro detalle? Bien. Vayamos a ver más detalles. Entonces, volvemos a ver nuestra gráfica. Ahí está la clave del asentamiento por consolidación primaria. Si este estrato, aparte de lo inmediato, y el de arriba, aparte de lo inmediato, tiene asentamiento, eso quiere decir que esta fundación en ese punto va a asentarse eso. Si la arcilla se deforma, la fundación se asienta eso, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces, en este procedimiento hay que ver ahora cómo hago el cálculo de todos esos parámetros que influyen. Influye el E sub 0, influye el delta E y se obtiene el H del estudio de suelos, el estrato que se va a comprimir, ¿no? Esa es básicamente la idea. Entonces empiezo y digo, voy a necesitar primero saber E, por eso el título, determinación de E y el esfuerzo efectivo en campo, ¿no? Y digo, ¿cómo determino eso? Para eso solo me imagino el perfil de suelo y digo, antes de que yo llegue con mi edificio, en la historia geológica de ese suelo, ese punto, el punto medio era este,
y ese ha tenido ciertas características. Ha habido más carga, ha habido menos carga, el nivel freático ha cambiado de una u otra manera, pero finalmente el día de hoy, voy a suponer, sea este o este el caso, puedo dibujar donde sea, estoy aquí y el punto que estoy analizando es ese, y ahí hay un esfuerzo efectivo dado que le llamo 0 antes de colocar mi edificio, y además tiene un cierto volumen asociado con un E0. Y yo voy a campo y antes de hacer el ensayo, por ejemplo, me paro aquí y determino el suelo que hay ahí con un sondeo que vamos a ver en el capítulo 4, qué profundidad. Y saco una muestra y de esa muestra veo el peso unitario. Entonces digo, el suelo que hay aquí tiene un peso unitario gamma. Y además yo estoy analizando a una cierta altura Z y veo dónde está el nivel freático, capítulo 4, y digo el nivel freático está aquí. Entonces estoy listo para calcular el esfuerzo efectivo. Sigma menos U desde suelos 1. Y aquí aparece el esfuerzo efectivo. Aquí es la sumatoria gamma por Z, que he puesto uno solo, gamma por Z, menos gamma del agua por la altura piezométrica. Entonces tengo que saber eso y sé el esfuerzo efectivo antes de colocar mi fundación. Por supuesto, uno sabe, y eso ya viene para su criterio a futuro, que unos años el nivel sube más lluvia, unos años el nivel baja más, cosas de ese estilo, pero el concepto es ese, puedo calcular el esfuerzo efectivo antes. Si vuelvo a este dibujo, digo, en este punto que me interesa, que es para esta arcilla, puedo calcular el sigma prima 0, porque conozco el perfil de suelo y utilizo el criterio de esfuerzo efectivo. Y además lo que hago es mi perforación y me llevo una muestra al laboratorio y condición, voy a poder calcular esfuerzos solo si el suelo está saturado. Entonces, en ese suelo que está saturado lo llevo al laboratorio y de ese suelo determino el contenido de humedad. ¿Puedo hacer eso? Sí, mecánica de suelos 1. Además, determino la gravedad específica de los sólidos. ¿Puedo hacer eso? Sí. Y el S no determino. El S es 1 porque está debajo del nivel de agua. Si no está debajo del nivel de agua, también puedo determinar S con lo que aprendí en suelos 1. Puedo, por supuesto, pero ojo, si ese no es 1, ¿para qué voy a calcular el asentamiento de consolidación? No hay, porque el suelo no está saturado, ¿ok? Entonces, normalmente se dice si está por nivel del nivel E es eso. Entonces, es fácil de ver que el E sub 0, el valor de E ahí abajo, es el contenido de humedad que he obtenido por la gravedad específica de los sólidos. Entonces, esa es la manera en la que yo obtengo E sub 0, yendo a campo y sacando muestras. Y así conozco el esfuerzo efectivo y adicionalmente conozco, ¿no? Aparte, el esfuerzo efectivo y el E sub 0. Y tras eso estoy en este momento. Entonces, marco clarito que sé cómo determinar E' sigma prima 0 en el medio de un estrato de arcilla saturado porque el nivel de agua está ahí y esos datos necesitaba conocer. Bien, y ahí está otra vez. Es fácil de visualizar, no hay que olvidarse. Por si acaso hay alguna pregunta, háganla en este momento. Bien. Ahora resulta que, por supuesto, cuando yo he hecho la exploración no tenía idea de cuál era el centro de arcilla, ni nada, ¿no? Solo iba y sacaba una muestra y luego bajaba un poco más, saco otra muestra y otra más, y después de ir al laboratorio, ver el suelo, recién puedo armar mi perfil.
Entonces vuelvo aquí y digo, voy a cambiar el asunto. No he sacado una muestra al medio, he sacado una muestra en cualquier otro punto. Entonces pongamos eso acá y decimos, a ver, sí, vamos bien. Ok, a ver, espérenme un segundito. Ahora sí. Entonces vengo y digo, mi muestra no estaba ahí. He sacado una sola, por citar algo, ¿no? Me invento cualquier cosa y esa muestra estaba aquí. Ahí. Entonces, es la que necesito, ¿no? Esa es otra muestra. Pero es la misma arcilla, eso es clave. Entonces, si es la misma arcilla, pues yo digo, conozco la relación esfuerzo-deformación. O sea, voy a poder saber, pero en mis hipótesis conozco esa relación. O sea, vuelvo aquí, ¿no? ¿Se acuerdan? Para calcular ese asentamiento tengo que conocer la relación esfuerzo-deformación. Entonces ya voy a ver cómo, pero aquí digo, tengo que conocer la relación de esfuerzo-deformación. Entonces no hay problema para hallar esa relación de esfuerzo-deformación. Es conocida, la tengo. Y me pregunto si es la misma en este punto y ese. Y la respuesta es la misma, porque es el mismo suelo. Y como es el mismo suelo, lo que yo conozco, vengo aquí es esto. Conozco E en función del esfuerzo efectivo. Y si conozco E en función del esfuerzo efectivo, conozco esta línea y conozco cualquiera de estas. Eso es clave. ¿Ok? Y me voy a concentrar y decir, ahora estoy en un punto por acá. En un punto por ahí. Y quiero entender cuál es la relación que existe. Entonces vuelvo a este gráfico y digo, yo tengo un punto de donde he sacado la muestra y definitivamente estoy ahí, de donde he sacado la muestra. Y ya he aprendido que de donde he sacado la muestra tengo un valor de ahí, de donde he sacado la muestra, y tengo un esfuerzo sigma prima de donde he sacado la muestra, fruto de mi ensayo. Y les paso el dato, fruto de aquello también yo tengo la posibilidad de medir, vamos a ver o esta o la siguiente clase, depende cómo nos va en el tiempo. También puedo yo saber ahí cuál es el sigma prima C. Sigma prima C. ¿Alguien me puede decir qué es el sigma prima C? El esfuerzo efectivo de compresión. De consolidación, quizá, Inge. Es el esfuerzo de preconsolidación, el esfuerzo máximo de la historia geológica de ese suelo. Ahora, ¿cómo sé eso? Todavía no sé, pero les paso el dato. Puedo yo medir el esfuerzo efectivo máximo de su historia geológica, no solo el que actúa ahora, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, perfecto, y vamos a suponer que puedo yo medir otros esfuerzos. Está bien, no importa, mejor no digo más, y he medido además ese esfuerzo. Entonces, vuelvo aquí y digo, consecuencia, yo sé que estoy con un punto, me gusta ese punto para explicar, puedo estar en cualquier punto, y yo sé cuál ha sido el máximo de su historia geológica. Ahí aparece el máximo de su historia geológica y aquí está este sigma prima 0. ¿Verdad que sí? Esos dos puntos
Les estoy comentando que puedo yo saber. Consecuencia, ahora agrando esta porción, esa porción es esta que aparece aquí a la izquierda y yo digo, yo conozco el sigma prima c de ese suelo. Y aclaro algo más. En mi dibujo, además estoy diciendo, hacia este otro lado, además estoy diciendo que ese sigma prima c no es solo para ese punto, sino es también para el de abajo y para el de abajo. ¿Por qué? Porque yo de alguna manera he medido ese sigma prima c en diferentes puntos. Y al igual que les decía y le puse mucho énfasis, si yo mido el E y veo una relación lineal E constante, es porque he hecho una exploración y he medido E el mismo y termino diciendo es el E constante. O si tengo un valor de E y digo el valor de E que aumenta de forma lineal es porque he ido midiendo y sé que aumenta de forma lineal. Ahora lo que estoy diciendo es que mido el sigma prima c, el esfuerzo máximo, y en este primer caso, en este primer dibujo, el sigma prima c es constante porque he sacado varias muestras y he determinado ese valor que es el mismo en todo lado. Entonces es el mismo sigma prima c en ese punto donde sacó la muestra y ahí donde estoy buscando. Podría no ser, pero es. Bueno, y con eso dicho, entonces vuelvo aquí y digo, como es el mismo sigma prima c, en concepto he descargado y al descargar tengo diferentes esfuerzos, uno que está aquí, otro que está ahí, y aquí está la clave. Por lo tanto, ¿cómo debo interpretar esto? Que es el mismo suelo, ha llegado a un sigma prima c máximo y al descargar ha llegado a este sigma prima cero, pero más abajo a sigma prima c mayores y más abajo mayor, mayor, mayor. Y ahí yo tengo que solo aplicar esta relación. Entonces el mismo sigma prima c y adicionalmente varios esfuerzos. Por lo tanto, a los diferentes esfuerzos les corresponde un E. Depende el que yo tenga y el que quiera. En mi dibujo lo que he hecho es nada más que decir, tengo un E sub 0 que estoy buscando y acabo de medir un E y un sigma prima. Si yo he medido un E y un sigma prima, si he medido un E y un sigma prima, sea cual sea el valor, y tengo el sigma prima C, entonces tengo evidentemente esa línea y sobre esa misma línea con esa misma pendiente que he aprendido se llama el índice de expansión, entonces puedo saber el E para cualquier otro esfuerzo y arriba o abajo de ese mismo estrato tengo otros esfuerzos, entonces es cuestión de ver solo esa línea para hallar otro valor de E. Ahora, ¿qué pasa si el sigma prima c yo descubro que no es el mismo? Entonces no es la misma línea. Ahí yo podré decir, entonces cambia el valor de sigma prima c por decir algo, ahora es este otro. Entonces ahí la línea de descarga tiene la misma pendiente. Entonces si yo tengo que antes era este para un punto, otro punto más arriba o abajo, el del medio o lo que sea, por decir algo, estará aquí, es otro punto, porque sé que en ese otro punto el sigma prima c es otro, pero la línea es paralela. Entonces podré yo ver la geometría y en cualquier punto hallar un E con esta relación. Esa es la clave, en cualquier punto hallar un E. Y en cualquier punto puedo yo hallar, y eso es lo que resalto, puedo hallar un sigma prima en cualquier punto y termino hallando además un E primero de laboratorio y después un E de esta gráfica, porque la relación está dada entre E y sigma. Si cambio el sigma, está listo. Necesito contestar mi celular unos segundos. Deme un instante, por favor, a que cierre mi micrófono mientras van pensando en esto. Deme un instante.
Bien, jóvenes, disculpen, ahora sí, vuelvo. Entonces estamos mencionando y hablando de el valor de E. Entonces, si se trata una vez más de ver esta relación, decimos, podemos nosotros calcular el valor de E en el centro y a partir de cualquier otro valor de que hayamos medido arriba o abajo, calcular el del centro, sabiendo el esfuerzo efectivo que hay en otro punto, que es fácil, mecánica de suelos 1, y además sabiendo la relación de E en función de el esfuerzo efectivo, y ahí se puede hallar lo que sea. Y luego, si he hallado el valor de E, aquí está la clave, si he hallado el valor de E, puedo también hallar el contenido de humedad en cualquier punto, porque sé el valor de E. Y además, si yo conozco un esfuerzo efectivo que es función de la profundidad, aquí está, puedo además hacer una relación de OCR en función de la profundidad. ¿Por qué? Porque por definición OCR es el sigma prima C, que por ejemplo podría ser constante sobre el sigma prima cero, y el sigma prima cero es función de Z. Entonces puedo yo dibujar OCR y el contenido de humedad, y es lo que aparece en su texto, OCR en función de la profundidad, porque yo conozco un punto en especial y adicionalmente conozco la relación E esfuerzo efectivo. Y dos, también puedo ver la relación de contenido de humedad en ese perfil de suelo. Esa es básicamente la idea para E en función del esfuerzo efectivo. Y vuelvo a esta gráfica, que es la clave y hay que entenderla bien. Entonces ya sé cómo determinar el valor de E, porque ese es exactamente lo que está aquí, el valor de E y el valor de esfuerzo efectivo. Y ya sé cómo hacerlo en el centro, aunque no haya sacado la muestra del centro, ¿no? Esa es la clave. Y sé hallar el valor de 0 y el valor de sigma prima en cualquier punto. Y ahí sus preguntas. Bien. Siguiente parte, cambiamos nuestro título y decimos, ¿y ahora cómo determinamos delta sigma prima? Y decimos, muy fácil, volvemos al capítulo 1 y en el capítulo 1 hemos aprendido que esta zapata produce una carga neta que actúa a nivel de la fundación, y esa carga neta en función de la profundidad la puedo calcular. No importa el método, el día de hoy yo sé que puedo calcular eso. Ahí está, determinación del cambio de esfuerzo. Puedo calcular un cambio de esfuerzo total y luego sé que ese en el tiempo va a ser el esfuerzo efectivo. ¿Verdad que sí? Asunto solucionado. Ya sé cómo calcular el incremento de esfuerzo. Por supuesto, un perfil como el que veo en que tiene un módulo E, lo de arriba si es arena, luego otro módulo E si es arcilla y el de más abajo otro, no es tan sencillo, ¿no? No es que si inmediato saltar a Bucinés, cuajar, tengo que más bien pensar si Milovich me ha dado algún perfil o utilizar un programa, eso queda claro, pero puedo yo calcular el incremento, esa es la idea. Puedo hacer ese cálculo.
Y ahora me pregunto, ¿cuál va a ser realmente el incremento en ese estrato? Porque lo que se comprime es el estrato de arcilla. Y lo que normalmente se dice es que ese incremento debe ser un promedio. Entonces aquí le agregamos, cambiamos el color y decimos en esta arcilla, que es la que me interesa, yo quiero saber el incremento asociado con toda la arcilla. Podría inicialmente yo decir aquí en el centro, y digo, ¿podría yo tomar ese punto y tomar el E0, el sigma prima 0 y el punto que le corresponde exactamente ahí? Pero no es tan representativo, lo que más bien se utiliza es un promedio. Entonces, cuando uno dibuja un promedio, por decir algo, pone una línea constante que no pasa por ese punto exactamente, y en esa relación le aparece un rectángulo y dice el área de este rectángulo es igual a la sección que está por debajo de esta curva, y ese es el promedio. Y normalmente uno llama eso integral. Uno aprende en mecánica en primer, segundo semestre, que se integra esta ecuación entre este y este valor, encuentra el área por debajo. Y luego dice, entonces, esa sección, que es integrar eso, es equivalente a hallar esta otra sección, pero rectangular. Entonces uno tiene el promedio facilito, la integral debajo, ¿no? Pero uno dice, uy, voy a integrar aquí, ¿cuánto tiempo me va a demorar eso? No, no habrá soluciones más prácticas para hallar el promedio en ese caso. Y la respuesta es sí. Hay autores que hacen la división y dicen, vamos a hallar incrementos y en diferentes puntos, ¿no? Eso quiere decir, aquí está nuestro medio, la altura del estrato de arcilla, ahí está el medio, y para ese medio hay un valor específico, pero hay que hallar el promedio. Entonces hay diferentes puntos arriba y abajo. Y se dice normalmente esos puntos están asociados con espesores de estratos del mismo suelo, pero más pequeños. Y lo más común, y aquí nosotros hacemos lo mismo, decimos esos estratos que sean máximo de 2 metros. No todos estos de 2 metros. Y si yo considero esas separaciones, voy a quedar muy, muy tranquilo si tengo los 2 metros. Y ahí voy a poder calcular valores medios. ¿En qué sentido? Aquí, ¿no? Si digo, por decir algo, si este estrato es de 10 metros y yo decido dividir cada 2 metros, entonces van a entrar 5 estratos. Y para cada estrato yo puedo hallar un punto medio, y eso es lo que está aquí. Cada incremento para cada estrato, punto medio. Puedo hallar arriba, abajo, donde sea. Y la clave es cómo manejar eso en cuanto a integrales, ¿no? Las integrales son la sumatoria de valores pequeños. Y ahora esa integral dice, vamos a recurrir a ver qué me dicen ciertos autores, cómo simplifican esto. Y empieza Boodoo en su libro del 2000 y a ver qué dice. A ver. No me canso de repetir un pequeño detalle. Si se han salido de la sala 1 y estoy explicando, entonces esperen un momento. Si salen de la 1 y miro y digo, lo voy a admitir, y dejan de esperar y se van a la sala 2, es un lío. Entonces solo esperen un rato a que los vuelva a
admitir. ¿Ok? Y dije, buenas tardes, va a disculpar, se me cortó el internet. Correcto. Entonces, ¿qué acabo de decir? Que esperas un rato. Yo ya te estaba admitiendo y te has ido a la 2. A la 2 he tenido que ir a la 2 y en la 2 te he dicho no puedes entrar y vuelves a la 1 y tenemos además esta charla. Por eso la recomendación. Está muy bien, Inge, gracias. Bien, entonces vuelvo acá a mi presentación, entiendo lo que estoy manejando y vengo a el método de Voodoo. Y Voodoo me dice, mire, ese promedio en este estrato H sub 0, tómelo así. Tome n por el delta sigma 1 más n menos 1 por el delta sigma 2 más n menos 2 por el delta sigma 3 y así sucesivamente. Entonces dice, si por ejemplo sabe que esto es 10 metros, divide en 2, saque los valores en el medio y va a tener 1, 2, 3, 4, 5 y el n va a ser 5. Multiplique por el de arriba, más 4 por el siguiente, más 3 por el siguiente, más 2 por el siguiente y así, entre 5 más 4 más 3 más 6, etc. Y uno halla el incremento según este autor. Excelente. Pero este autor dice, esa no es la media aritmética, no es la integral exacta, no es la media aritmética, no es el promedio del que hemos hablado, dice Voodoo, es una media armónica que le da más peso a lo de arriba. Entonces uno dice, ya, este autor me recomienda usar eso, pero no es el promedio. Perfecto. Luego aparece Das. En su libro, posiblemente no me fijo si es él o viene otra recomendación y dice, ese promedio del que estamos hablando en ese estrato, tómalo así, el valor que aparezca en la parte superior del estrato, aquí, o sea, en realidad cuando medimos aquí, el del medio asociado con ese de ahí, y después el de abajo, 3 valores, y este llame superior a este llame de abajo y este llame el medio. Y sabe que un estimado de ese promedio se va a dar si es que al de arriba lo multiplica por 1, al del medio por 4 y al de abajo por 1 y divide entre 6. Entonces estamos hablando de un valor que tenga que ver con el promedio, pero es estimado. Y uno elige, y como ingeniero dice, quiero el promedio estimado, le voy a hacer acaso a Voodoo, me da mucho miedo, no hay cosas que no conozco, voy a usar una media armónica que va por encima del promedio y así quedo tranquilo. O digo, no, voy a usar solo el promedio, y ahí vienen las decisiones. Ahora tenemos que aprender que se puede calcular los promedios de esa u otra manera. Y después de eso viene Bowles, y Bowles dice, la mejor media aritmética es la que considera esta ecuación. El incremento igual a un valor de A por H y el valor de A esto. Y aquí no aparece como P, como delta sigma, sino como P. Entonces uno dice, ¿qué son esos valores? Otra vez, aquí está nuestro estrato. Ahora el de la parte superior es el P1, pero no me olvido que el P1 es el delta sigma V en ese punto 1, ¿no? Y el de abajo, el último, es el Pn, que es el delta sigma V, ahí abajo el N. Y después, si he dividido en 2 metros, aquí, noten que no es el del medio como en los casos anteriores, ¿no? Cada cual varía. Y este siguiente es un P2 y el siguiente un P3 y depende la cantidad de estratos que haya dividido. Entonces me dice, mire, y además dice, considere un delta H. Entonces si usted ha tomado 2 metros aquí, está perfecto. El delta H involucra esos 2 metros. Entonces el delta H por el P1 más Pn, el P1 de arriba más el Pn el último, entre 2, más el segundo, el tercero, hasta el valor anterior. Y eso por delta H. Eso es A,
Y si se divide entre H, el total, ese es el promedio de incremento. Entonces, Bowles es lo que se puede considerar un valor promedio. Bien. Uno quiere practicar y aparece ahí el ejemplo 2.8. Aparece una zapata, una profundidad, un valor E0 y dice, utilice esto que hemos hablado, Voodoo, DAS, Bowles, y de ahí uno tiene que calcular y primero dividir y dice, y me gustaría mucho agarrar el incremento y para ese incremento primero la carga neta, en este caso 100, y ver cómo se disipa. Y luego dividir, y les he dicho lo mínimo 2 metros. Entonces aquí se ajusta bien para el estrato que se comprime, cada 2 metros y ahí aparecen 5 y cada uno tiene un incremento. Y en este caso calculo incremento arriba, al medio y abajo, arriba, abajo y al medio. Está bien, puedo hacer eso. Y si voy a usar el método de Voodoo, tengo que utilizar, de acuerdo a la ecuación de Voodoo, los del medio. Si pienso en DAS, voy a utilizar el de arriba, el del medio y el de abajo. Y si voy a utilizar el criterio de Bowles, utilizo el de arriba y el de abajo de cada estrato. Y eso es lo que tengo que hacer para esos estratos. Entonces, así calculo utilizando el método de Bowles, calculo de Voodoo primero, luego utilizando el método de DAS y finalmente utilizando el método de Bowles puedo todo. En el de Bowles, ¿qué valores he utilizado para este caso? Estos, para usar la ecuación. En el de DAS, ¿qué valores he utilizado? Ese, el del medio que es este y el de abajo que es este. Y si quisiera utilizar el de Voodoo, entonces cambio un poco y digo, tendría que utilizar estos del medio de acuerdo a la ecuación. Y ustedes quieren practicar, entonces no hay problema. Ahí está para practicar y sepan que es una forma de ver el promedio, ¿no? Diferentes formas de ver el promedio. En un examen, normalmente yo les digo, utilice el método de Voodoo, o utilice el método de DAS, o utilice el método de Bowles. Si no digo nada, de acuerdo a lo que ustedes prefieran, pues normalmente prefiero corregir una sola solución, no varias que uno se encuentre un valor, otros, no, prefiero aquello. Una cosa más antes de que hagan sus preguntas. Y ahora yo voy a hallar el asentamiento, ¿no? Entiendo. Y el asentamiento estoy yo tras qué. Como siempre, me he salido un rato, necesito volver. Y para hallar el asentamiento, entonces yo sé que el asentamiento de consolidación en una dimensión es el delta E sobre 1 más E0 por el H. ¿Cuál va a ser el H en este caso? La altura de aquí a acá es la que considero H. ¿Cuál va a ser el E0? El valor que esté en el medio. Entonces busco para esa altura cuál es el del medio. Entonces digo el valor que esté ahí. Y el delta E va a tener que ver con el incremento promedio. Y voy a llegar a un E final. Por eso es que hallo los incrementos. Pero pregunta,
¿podría yo pensar que H no es esa altura, sino decir, esta es la altura y esta la voy a llamar H1 y esta es H2 y esta H3 y esta H4 y esta H5 y mi ecuación ser el asentamiento, la sumatoria de delta E sobre 1 más E0 por el HI? Por supuesto que sí. Incluso pueden ser de diferentes espesores si ese es el caso. Y para eso tengo que utilizar esta ecuación para este estrato, para este otro, para ese otro y para ese otro. Pero ahí adicionalmente, y cuando ya el estrato es así de pequeño, se basta hacer lo siguiente. Para cada estrato tendría que hallar un E0 y un E0. Este sería un E0 y un sigma prima 0, ¿no? Un E0 y un sigma prima 0. Y el incremento me basta, ya no un promedio, igual podría hallar un promedio para ese, pero me bastaría el delta sigma prima b del punto medio. Y ahí, como es más chico, se asume eso lineal, entonces un verdadero promedio, el medio. Y para cada uno calculo el asentamiento y sumo de todos los estratos y ese da el asentamiento total. Esas son las maneras de manejar el incremento por sumatoria o no. Cualquiera es válido. En general, nunca he probado en todos estos años que podría dar un examen asociado con la primera ecuación en promedio y la otra con hacer la sumatoria. No he probado cuánto puede diferir, pero deberían en el fondo ser lo mismo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿les ha quedado claro esto? Bien. Consecuencia, volvemos aquí y decimos, ya estamos casi listos entendiendo todos los parámetros. Entendemos que E en función de sigma prima nos da una relación que conocemos. Viene de un ensayo, del ensayo de consolidación unidimensional, pero termino conociendo. 2. También conozco cuál es el estrato que se va a comprimir y puedo medir en cualquier punto el E0, el sigma prima 0 y también la carga neta y el incremento. De modo que esta ecuación no es nada difícil, hay que usarla con cuidado, pero está listo. Y si hacemos la gráfica, decimos, para el punto medio o para el punto medio de varios estratos, en general, si tomo uno, digo ese valor para el punto medio. Y ese representa algún punto en esta curva, ese, pero podría ser cualquier otro, eso no me olvido, me gusta poner eso para que se vea bien, nada más. Y ese equivale a tener un E0 y un sigma prima 0. Y ahora le pongo el incremento y acabo de averiguar que es un incremento promedio y sé cómo calcularlo. Y ese incremento promedio me lleva a un sigma prima 0 más el delta sigma prima b promedio. Y como conozco la curva, conozco este punto, por lo tanto conozco el E final. Si conozco el E final, acabo de conocer el delta E para ese caso. Entonces, con esos esfuerzos conozco eso, ya conocí la altura inicial, y listo, he calculado el asentamiento. Va a variar un poco de que es una dimensión, pero no importa, conozco el asentamiento por consolidación. En la siguiente clase voy a ver cómo pulo. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Solo hay un caso más. ¿Qué pasa si todo es arcilla? ¿No? Digo, aquí ha quedado claramente delimitado la arcilla entre esta y esta arena y tiene una altura h. Pero ¿qué pasa si yo tengo un edificio
la carga neta viene ahí y por debajo, aquí dice arena, pero no importa, después de la arena una arcilla, no sé hasta dónde. Le voy a quitar en el dibujo esto de arena aquí y el nivel freático no lo voy a poner ahí, lo voy a poner arriba para que no haya problemas. Siempre, siempre saturado. Pregunta, ¿y la arcilla va hasta el infinito? ¿H debería ser infinito? ¿H debería ser infinito? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo yo sé el estrato que se comprime en este caso? ¿Cómo yo sé H0? Bueno, en este caso dice que unos autores, Terzaghi y Peck, dijeron, vea y calcule la carga neta, primero, y luego calcule el 0,1 de la carga neta, el 0,1 de la carga neta. Entonces vamos a imaginarnos que esa carga neta es 100 kilopascales. El 0,1 de eso es 10. Y vea en qué profundidad se da el 0,1 de la carga neta. Porque uno tiene la famosa gráfica, y esa la pondremos en otro color. Sabe que desde la base, capítulo 1, puede hallar el incremento de carga vertical para varios puntos. Entonces, conoce que esa curva es de esa manera. Entonces, uno se pregunta, ¿aquí se da el 0,1? No. ¿Aquí se da el 0,1? No. ¿Aquí se da el 0,1? No. Entonces, aquí ya es más cerca. Y digo aquí, ahí se da, este es el 0,1 de la carga neta. O sea, el incremento de esfuerzo, el esfuerzo inducido es 0,1 de la carga neta ahí. Ah, entonces uno dice, si ahí se da el 0,1, hasta ahí se comprime. Ese es el estrato que se comprime, H0. Desde el nivel de fundación, hasta donde se da el 0,1 de la carga neta. Y en el texto está esta otra gráfica más fea que le hemos borrado esto de arena y todo, pero es lo mismo. Dice, hay un esfuerzo efectivo y se le añade un incremento. ¿Y en qué lugar lo añadido es 0,1 de la carga neta? Ahí se da la altura. Y ese es el criterio de Terzaghi-Peck, que define una altura que se comprime cuando la altura es muy grande. ¿Visualizan eso? ¿Les queda claro? Y por supuesto, ahí aparece otro autor. Y a continuación aparece en el libro de Tomlinson. Este criterio. Tomlinson dice, vamos a tomar también en función de la profundidad el esfuerzo efectivo y el incremento de esfuerzo. Entonces, lo que dibujamos antes está el incremento de esfuerzo. Y además del esfuerzo efectivo, ahí está el esfuerzo efectivo, lo que representara otra gráfica, desde aquí o desde arriba, no importa, del esfuerzo efectivo, juntos. Y Tomlinson dice, ahora hay que fijarse esto de acá, que normalmente no escribimos así, nosotros escribimos, ahora fíjese dónde el incremento de esfuerzo vertical es 0,2 no del incremento, sino ni de la carga neta, sino del esfuerzo 0. Y hoy día he visto cómo calcular los esfuerzos, ya había visto en mecánica de suelos 1, y yo sé cuántos son los valores de incremento y ahora comparo. ¿Dónde es 0,2? Y encuentro un lugar y digo aquí el incremento es 0,2 del esfuerzo efectivo. Entonces marco eso y digo, ahí está definida. Entonces esa es la altura que se comprime.
0,2 del esfuerzo efectivo que hay en el suelo. Terzaghi y Peck dan lo mismo que Tomlinson, no dan lo mismo. Hay que aprender a usar ambos y en la vida de ingenieros tomar decisiones. Bien, y allí llegamos a esta gráfica y decimos, ahí está todo. Ya sabemos todo. Solo nos falta una cosa para la siguiente clase. ¿Qué sabemos? Lo repetimos una vez más. Que hay un cierto estrato de arcilla saturada y que vamos a poner una fundación y esa fundación va a comprimir el estrato de arcilla en los años. ¿Por qué? Porque está saturada y sale el agua en los años y al comprimirse esa arcilla asienta nuestra fundación. ¿Cómo se calcula ese asentamiento? Con esta ecuación, pensando que es en una dimensión. Después ya vamos a ver cómo se pasa a lo real en una dimensión y es cuestión de conocer el índice de vacíos inicial, en otras palabras, el volumen inicial, y saber cuál va a ser el cambio con un incremento de esfuerzo. Y la altura h. Esa altura h puede quedar definida si es que es infinito el suelo sin mayor problema. Bien, entonces con eso y conociendo lo que ya hemos mencionado, usando esta gráfica, que es la única que nos falta es para toda la siguiente clase y el cálculo realmente de asentamientos y los ejercicios para el jueves, entonces puedo yo llegar de un punto a otro. Ahora voy a tomar otro punto y voy a decir, para concluir la clase, los puntos que yo conozco, uno es este. Ese es un E0 y un sigma prima 0. Y se da un incremento y el incremento se da hasta aquí. El sigma prima 0 más el incremento. Entonces llego a ese punto. El suelo en ese caso está normalmente consolidado en todo caso. Llego aquí y tengo el valor de EF, el valor de delta E. Listo. Tengo yo el asentamiento. Muy bien, eso es todo para la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces ahí quedamos. Tengan buena semana hasta el jueves. Hasta el jueves, ingeniero. Amén.